Este análisis es personal y subjetivo. No pretende sentar cátedra ni ofrecer una verdad absoluta sobre la película, sino compartir una mirada, una impresión, una forma de sentir el cine de terror desde lo más profundo. A veces el miedo llega a plena luz del día, cuando el calor es insoportable y el silencio de la selva se rompe con un crujido imperceptible. A veces el horror no tiene forma definida. No es un asesino, ni una criatura mitológica. Es un sonido, un murmullo, una vibración en el suelo. Y cuando te das cuenta de lo que viene, ya es demasiado tarde. Lo que se aproxima no se detiene, no razona, no se deja seducir, se arrastra, avanza, devora. Un ejército inhumano que no conoce límites. Una plaga de naturaleza ancestral que no se enfrenta con palabras ni con valentía, solo con fuego, con desesperación, con una furia que apenas iguala el instinto de sobrevivir. El ático de Bella Youth. El ático de Bella Youth. Cuando ruge la marabunta, The Naked Jungle, dirigida por Byron Haskin en 1954.
Una película que muchos recuerdan por su título sonoro, pero que esconde mucho más que una historia sobre hormigas. Es una pieza fascinante donde el miedo no se desata en los primeros minutos, sino que se construye pacientemente, como una gota que cae siempre al mismo ritmo hasta que el vaso se rompe. Un thriller psicológico, un drama de tensiones sexuales y culturales, un relato de naturaleza indomable y, por supuesto, una historia de terror. Protagonizada por Charlton Heston y Eleanor Parker, la película se sitúa en la selva amazónica, en una plantación de cacao regida con mano firme por un hombre solitario, Mark Leiningen. Su vida es estructurada, predecible, marcada por el orden y la disciplina, hasta que llega Joanna, su esposa por correspondencia, una mujer culta, elegante, con un pasado que incomoda al protagonista. Desde el primer momento, lo que parecía un relato de aventura colonial se transforma en una exploración de las grietas emocionales de dos personajes rotos, atrapados en un entorno que se vuelve cada vez más hostil. El conflicto entre ambos se convierte en el corazón de la historia durante buena parte del metraje. Mark no acepta que su mujer no sea virgen. No lo expresa con odio, sino con una mezcla de decepción y desconcierto. Su idea del amor y de la mujer ideal está teñida de rigidez moral, de posesión, de un control que solo puede existir en la teoría. Joanna, por su parte, no se deja someter. No es víctima ni objeto. Es una mujer real, con pasado, fuerza y dignidad. Y esa tensión entre ambos es lo que mantiene a flote la película antes de que llegue la verdadera amenaza. Y cuando lo hace como una tromba silenciosa. Las hormigas, la marabunta. No hay efectos digitales, no hay monstruos artificiales, solo millones de insectos avanzando, arrasando todo a su paso, devorando animales, cultivos, estructuras, hombres. Lo que en otras películas habría sido un elemento secundario, aquí se convierte en una fuerza de la naturaleza con entidad propia. La marabunta no es un símbolo, no es una metáfora, es un personaje más, incontrolable, invencible, casi divina en su furia. La tensión crece de forma magistral. La llegada de los informes, el pánico en los trabajadores, la imposibilidad de evacuar, todo está narrado con una precisión que recuerda a los grandes relatos apocalípticos. Pero aquí no hay zombies, ni alienígenas, ni criaturas salidas del abismo. Solo una naturaleza que, harta del hombre, decide reclamar lo que es suyo. Charlton Heston interpreta a Leiningen con una mezcla de rigidez y vulnerabilidad. Es un personaje que comienza como un dictador emocional, pero que poco a poco se rompe. Su transformación no viene por las palabras de su esposa, sino por la experiencia del terror. La selva no perdona, y él lo aprende a la fuerza. El fuego, el agua, la desesperación. Cada recurso se vuelve insuficiente. Y solo cuando comprende que no puede controlar el mundo, es cuando empieza a vivir en él. La fotografía es una joya. Cada encuadre transmite la amenaza latente. El sudor, el calor, la humedad, la opresión. Casi se puede oler la selva desde la butaca. La cámara no necesita mostrar miles de hormigas todo el tiempo para que sintamos que están allí. Basta una línea negra moviéndose, un plano cenital de un caballo hundiéndose en un remolino de insectos, una mirada de pánico, y todo está dicho. Byron Haskin, más conocido por dirigir La Guerra de los Mundos, 1953, demuestra aquí que no necesita grandes efectos especiales para crear una experiencia profundamente inquietante. Hay algo casi bíblico en la forma en que la marabunta avanza, como una plaga del Antiguo Testamento, como si el planeta estuviera cobrando una deuda pendiente. El guión, escrito por Ranald McDougall a partir de un cuento de Carl Stephenson, es sobrio pero efectivo. No hay diálogos sobrantes, cada palabra pesa. Cada frase entre los protagonistas se carga de subtexto. La confrontación entre la civilización y lo salvaje no se da solo entre humanos y hormigas, sino entre Mark y Joanna, entre el viejo mundo masculino y una nueva sensibilidad que empieza a reclamar espacio. Y aunque no lo parezca a simple vista, Cuando ruge la marabunta es una película de terror, no en el sentido clásico del género, sino en el más esencial. Nos enfrenta al miedo de perder el control, de que todo lo que construimos puede desaparecer en cuestión de minutos.
de que, al final, no somos los amos del mundo, solo inquilinos frágiles en una tierra que no nos pertenece. La escena final, con la decisión desesperada de inundar la plantación para detener el avance, es puro clímax cinematográfico. Es el tipo de resolución que no llega sin sacrificio, sin renuncia, sin cambio interno. Y cuando finalmente el agua arrasa con todo, hay una extraña sensación de alivio, pero también de derrota, porque el precio de vencer al terror es perder una parte de ti mismo. Cuando ruge la marabunta es, en muchos sentidos, una película adelantada a su tiempo. Su enfoque psicológico, su tensión narrativa, su representación del deseo femenino, su crítica velada al colonialismo, todo contribuye a convertirla en una obra compleja, oscura y profundamente inquietante. No necesita gritos, solo necesita el zumbido bajo la tierra, ese que anuncia que todo está por cambiar. Deep in the jungle, the silence breaks. A whisper crawling, a ground that shakes. No storm, no beast, no human cry, just clicking jaws beneath the sky. Run, run, before they find a flood of fangs, a deadly tide. No flame can hold, no wall stands tall. When the swarm begins to crawl, they come with hunger, not with hate, devouring green, deciding fate. A man alone, his kingdom burns as nature speaks and the balance turns. Run, run, before they find a flood of fangs, a deadly tide. No flame can hold, no wall stands tall. When the swarm begins to crawl, a kiss of fire, a woman's voice, between destruction and a choice. Survival's roar, the jungle's cry, where even heroes learn to die. Run, run, the earth is wild, a swarm of fire, fierce and vile. One man stands while others fall, when the swarm consumes it all. Jungle, the silence breaks, a whisper crawling, a ground that shakes. No storm, no beast, no human cry, just clicking jaws beneath the sky. No olvides suscribirte a El Ático de Velayud, dejar tu like si te ha gustado este análisis y contarme en los comentarios si alguna vez sentiste ese miedo ancestral de que el mundo natural te devore sin darte tiempo siquiera a gritar. Aquí, entre los susurros del cine clásico, la marabunta nunca deja de rugir.